en uno de esos barrios que no aparecen en los mapas turísticos, donde los sueños se construyen con manos cansadas y esperanza terca, se extiende una calle empedrada, flanqueada por casas de paredes despintadas, techos de lámina y jardines improvisados en botes de pintura vacíos. Allí, entre el bullicio de los tamales por la mañana y el silbido del afilador al caer la tarde, vive Luna Morales. Luna, de 22 años. Es una joven de mirada luminosa y alma antigua. Su piel canela, tostada por el sol del mediodía, y su andar ligero como brisa de abril, la convierten en parte del paisaje del barrio. Cada mañana, al rayar el alba, se levanta para cuidar a su abuela Carmen, una mujer sabia y testaruda que, aunque su cuerpo comienza a fallarle, mantiene el carácter fuerte como el café de olla. Y luego camina hasta la florería donde trabaja desde los 14 años. Toa Milagros del Alma. Es su santuario, su refugio, su mundo de colores y perfumes donde, entre rosas y alcatraces, sueña con un día estudiar biología y cambiar su historia. Aquella mañana, el cielo se encontraba cubierto por nubes algodonosas y el viento traía consigo un aroma a tierra mojada. Mientras Luna limpiaba el polvo de los pétalos de unas gerberas, en otra parte de la ciudad, un hombre se quitaba el disfraz de celebridad para caminar como un desconocido más entre la gente. Gael del Monte, el actor más famoso del momento, el rostro perfecto de las portadas, el galán de todas las telenovelas, se encontraba harto del ruido de la fama. Había decidido regresar al barrio donde nació, ese rincón humilde que su madre le había arrancado a la fuerza para llevarlo a un mundo de opulencia, fama vacía y relaciones falsas. Ahora, oculto bajo una gorra y unos lentes oscuros, buscaba reconectar con esa parte de sí mismo que sentía cada vez más lejana. Sus pasos lo llevaron hasta ese pequeño callejón con olor a pan recién horneado y jabón barato. Allí, entre los murmullos de las vecinas y el chirrido de una bicicleta oxidada, sus ojos se posaron en Luna. No supo explicar por qué, pero en ese instante el tiempo pareció detenerse. Ella estaba agachada, recogiendo un ramo caído, sin notar que lo observaban. El sol acariciaba su cabello oscuro, y la brisa levantaba suavemente la falda de su vestido sencillo. Gael, acostumbrado a actrices maquilladas y amores de utilería, sintió una punzada en el pecho. Había algo en esa muchacha, algo real. Luna levantó la vista y lo vio. Lo reconoció al instante, claro que sí. ¿Cómo no iba a saber quién era Gael del Monte, si su abuela no se perdía ni una sola novela donde él aparecía? Pero al mirarlo de cerca, con esa ropa común, ese rostro serio y esos ojos tristes, no parecía un actor, parecía un hombre perdido. Ella apartó la mirada rápidamente, volvió a su trabajo, fingiendo normalidad. Gael, en cambio, no pudo alejarse. Dio un paso hacia la tienda, luego otro. El corazón le latía fuerte, como si tuviera 15 años. Justo al entrar, tropezó con una caja de tulipanes y cayó de rodillas, haciendo que Luna soltara una carcajada espontánea y dulce, de esas que sanan. Fue así como comenzó todo, no con una cena elegante ni una gala de cine. Comenzó con una flor caída, un tropiezo torpe y una risa honesta en una florería escondida de un barrio olvidado. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese primer encuentro cambiaría sus vidas para siempre. El día siguiente amaneció con el rumor de una tormenta lejana, pero en el corazón de Luna Morales, lo que rugía era una confusión aún más intensa. Desde el encuentro con Gael del Monte, no había podido concentrarse ni siquiera en las flores que tanto amaba. Las margaritas le parecían aburridas, las orquídeas demasiado exigentes, y las rosas. Las rosas le recordaban esos ojos oscuros que la miraban como si fueran espejos de otro mundo. Mientras regaba unos claveles, su abuela Carmen, siempre atenta, la observaba desde la mecedora con una ceja arqueada y una sonrisa cómplice. No dijo nada, pero su mirada decía todo. Algo te pasa, niña. Por su parte, Gael no durmió esa noche.
en su hotel de lujo, rodeado de comodidades vacías. El recuerdo de la florista lo mantenía despierto. ¿Qué tenía esa mujer que le había robado la paz con una sola risa? No era belleza escandalosa lo que lo atraía, era esa naturalidad, esa autenticidad que no se encuentra ni en los sets más caros de televisión. Y así, impulsado por una necesidad inexplicable, volvió al barrio. Llevaba una chaqueta sencilla y un gorro gris. Se paró frente a la florería sin saber si debía entrar. No quería asustarla, ni parecer un invasor. Pero antes de decidirse, Luna salió cargando una caja con ramos para entregar, y al verlo, se detuvo en seco. ¿Otra vez tú?, preguntó, más sorprendida que molesta. Gael no sabía si sonreír o disculparse. Ella, con los brazos ocupados, tenía el ceño fruncido y los labios apretados. Solo quería volver a ver las flores, murmuró él, evitando decir la verdad, que había vuelto por ella. Luna sintió una mezcla de halago y desconfianza. No era tonta. Sabía bien cómo funcionaba el mundo, y no creía en príncipes ni en finales felices. Gael del Monte podía ser muy guapo y muy famoso, pero ella no pensaba ser un juguete de celebridad entediada. Las flores están adentro, respondió seca, y pasó por su lado sin mirarlo. Él la siguió con la mirada, y por un instante se sintió más vulnerable que nunca. No estaba acostumbrado a ser rechazado. No así, no con tanta elegancia, y sin embargo, eso lo fascinaba aún más. Durante la semana, Gael volvió varias veces, siempre con una excusa distinta. Quería comprar un ramo, necesitaba recomendaciones, se le había muerto una planta. Luna lo atendía con cortesía, pero mantenía una distancia férrea, no queríase envolver. Pero cada vez que él se iba, su corazón latía más fuerte. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Una tarde, al regresar a casa, Luna encontró sobre su aporta un pequeño ramo de flores silvestres. No las vendía nadie en la tienda. Junto a ellas, una nota escrita a mano. Para ti, que haces florecer lo que el mundo olvida. No tenía firma, pero ella supo, sin duda, quién lo había dejado. Ese fue el primer quiebre, la primera grieta en la muralla que ella había construido a su alrededor. Y aunque aún no lo sabía, Luna ya no estaba tan lejos de caer en el abismo del amor. La lluvia llegó al barrio sin previo aviso, como suelen llegar las verdades que nadie quiere enfrentar. El cielo se rompió en gotas gruesas que golpeaban los techos de lámina y convertían las calles empedradas en riachuelos improvisados. En la florería, Luna cerraba temprano, preocupada por la salud de su abuela. No esperaba visitas esa tarde, mucho menos de él. Gael apareció empapado, sin paraguas ni abrigo. Su gorra estaba torcida y el agua le chorreaba por la frente. Luna, aunque desconcertada, le permitió entrar. No porque quisiera, sino porque no era de las que dejaban a alguien en la tormenta, por más famoso que fuera. Él no habló de flores esta vez. Tampoco fingió que pasaba por ahí por casualidad. Con una voz más baja que de costumbre y los ojos fijos en el piso, soltó una frase que se quedó suspendida en el aire como el perfume de las gardenias. Este lugar, yo nací aquí. Luna, que se disponía a guardar los alcatraces del mostrador, se detuvo. Gael comenzó a hablar, no como actor, no como galán, sino como un hombre que ya no podía seguir callando. Contó que su madre, Rebeca del Monte, había sido una joven ambiciosa que se enamoró de un hombre casado y poderoso, Rodrigo Arámbula, el empresario más influyente del país. Cuando quedó embarazada, fue obligada a desaparecer del mapa. La llevaron a Europa, donde nació Gael. Pero unos años después, por rebeldía o nostalgia, Rebeca regresó sola al barrio para que su hijo conociera la verdad de su origen. Vivieron en secreto durante 3 años, hasta que Rodrigo descubrió su paradero. La mujer, presionada y comprada, aceptó un trato, una vida de lujo a cambio de silencio. Gael fue separado de su gente, de su raíz. Nunca más volvió. Hasta ahora. Luna no dijo nada.
Solo escuchó. Y por dentro, algo cambió. Aquel hombre que parecía tan lejano, tan irreal, se volvió humano. Tenía cicatrices, tenía vacíos. Gael, al terminar su confesión, respiró profundamente como quien se libera de un peso. No esperaba compasión ni consuelo, solo quería que alguien supiera. No sé por qué te lo cuento, dijo, casi en un susurro, pero cuando estoy aquí, siento que soy yo, no Gael del Monte. Solo Gael. Luna lo miró, aún sin hablar. Le ofreció una toalla, y sin una palabra más, volvió a sus flores. Pero mientras acomodaba los lirios, su corazón, silencioso testigo, latía distinto. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Pero dentro de la florería, algo nuevo había germinado. El sol del mediodía caía implacable sobre la ciudad, y en uno de los salones más exclusivos de Polanco, los arreglos florales brillaban con arrogancia. Rosas importadas, peonías delicadas, orquídeas de colores imposibles. Cada flor parecía gritar que allí se respiraba riqueza, estatus y perfección. Pero entre todos esos lujos, una pequeña figura de vestido prestado y zapatos gastados destacaba como una pincelada honesta en una pintura falsa. Era Luna. Había llegado al evento por insistencia de Gael, quien, sin decirle demasiado, la invitó con la excusa de una fiesta benéfica para los niños del barrio. Luna dudó, desconfiada, pero finalmente aceptó. La abuela Carmen le ayudó a alisar el cabello, y Toño, su mejor amigo, le prestó un vestido de su hermana que hacía años no se usaba. Iba nerviosa, con el corazón en la garganta, como quien entra a un mundo que no le pertenece. Desde el primer momento, Luna sintió las miradas. Las mujeres la examinaban de pies a cabeza, como si fuera una intrusa. Los hombres la miraban con una mezcla de curiosidad y burla. Nadie sabía quién era ella, pero todos notaban que no pertenecía. Su andar inseguro, su manera de sujetar el bolso con ambas manos, su sonrisa tímida, todo la delataba. Gael la esperó cerca de la entrada, vestido de smoking, impecable. Al verla, su expresión cambió. Se acercó, le ofreció el brazo, y por un instante, Luna sintió que volaba. «Te ves hermosa», le dijo al oído. Pero ese instante de magia duró poco. A lo lejos, entre los invitados, se encontraba Regina Salazar, actriz de televisión y expareja de Gael, una mujer acostumbrada a conseguir lo que quería con un pestañeo. Al verlos juntos, su rostro se endureció. No dijo nada, pero en su interior, una tormenta comenzaba a gestarse. Durante el evento, Luna hizo esfuerzos por adaptarse. Sonrió, agradeció, escuchó conversaciones sobre viajes, bolsas de diseñador y cirugías estéticas que la dejaron más confundida que interesada. Una señora se le acercó, copa en mano, y con una falsa cortesía, le preguntó, «¿Y tú? ¿De qué familia vienes?» Luna, sin saber cómo responder, titubeó. Antes de que hablara, Gael intervino. «Ella viene de la familia Morales, gente de verdad». La tensión en la mesa se palpó como un corte eléctrico. Algunos rieron por compromiso, otros simplemente miraron hacia otro lado. Más tarde, mientras Luna observaba desde lejos a Gael hablar con productores y empresarios, se sintió sola. No por falta de compañía, sino por exceso de máscaras. Cada persona allí parecía estar interpretando un papel. Y ella, que solo conocía la verdad de las flores, los silencios de su abuela y la calidez de los abrazos sinceros, no sabía cómo encajar. Fue en ese instante cuando escuchó un murmullo detrás de ella. Claro que es una oportunista. Mira cómo lo ve, como si ya tuviera su parte del botín asegurada. Luna no volteó. No hizo escándalo. Solo se alejó, con el corazón apretado. Subió por una escalera lateral hacia una terraza desierta. Necesitaba aire. Necesitaba recordar quién era. Gael la encontró minutos después. Ella estaba sentada, abrazando sus rodillas, con la vista perdida en la ciudad iluminada.
No debí haberte traído, murmuró él, sentándose a su lado. No debiste, respondió ella sin mirarlo. Hubo un silencio largo, uno de esos que dicen más que 1000 palabras. Gael intentó tomar su mano, pero Luna se levantó lentamente, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Tú no eres el problema, Gael, es tu mundo. Yo no nací para esto. No sé fingir, no sé usar máscaras. Él quiso decir algo, pero ella ya caminaba de regreso hacia las escaleras, con la espalda erguida y el corazón hecho trizas. No lloró. Aún no, pero la herida estaba hecha. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, Luna comprendió algo fundamental. Amar a Gael no sería como en las novelas. Sería más difícil, más cruel y quizás más verdadero. En la cima de un edificio con vista panorámica al corazón financiero de la Ciudad de México, se encontraba un penthouse que parecía más un museo que un hogar. Estatuas de mármol, paredes de cristal, alfombras orientales y un aroma perpetuo a orquídeas blancas cuidadosamente reemplazadas cada semana por un florista exclusivo. Allí vivía Rebeca del Monte, madre de Gael, exmodelo internacional, empresaria astuta y guardiana férrea de los secretos que sostenían su vida de privilegios. Sentada en una silla, Luis XVI, con una copa de vino tinto en la mano y un vestido negro que la envolvía como una sombra elegante, Rebeca hojeaba revistas de sociedad. De repente, su mirada se detuvo. Una fotografía en una página interior congeló su gesto de superioridad. Era una imagen tomada en el evento benéfico. Gael, de smoking, sonriendo a una joven que no pertenecía a ese mundo. La mano de Rebeca tembló apenas, pero su expresión se mantuvo fría. ¿Quién eres, niña de barrio?, susurró en voz baja, más como una amenaza que como una pregunta. Horas después, su asistente personal ya le había entregado un informe completo. Luna Morales, 22 años, residente de un barrio popular, trabajadora de una florería, sin antecedentes familiares de peso, criada por su abuela. El tipo de mujer que, a ojos de Rebeca, representaba el caos, el desorden, la amenaza. Esa misma tarde, sin anunciarse, Rebeca se presentó en la florería. Llegó en un automóvil negro, con chofer, vestida con un conjunto blanco impecable que contrastaba con las veredas rotas y las fachadas humildes del barrio. Los vecinos la miraban con curiosidad. Algunos hasta se persignaron, como si la vieran salir de la televisión. Luna estaba colocando margaritas en un florero cuando la campanilla de la puerta sonó. Al alzar la vista, lo primero que sintió fue un escalofrío. No necesitó presentación. Esa mujer tenía el porte, la mirada, la energía de alguien que podía destruir a otros con una sonrisa. Rebeca no esperó invitación. Caminó entre los ramos como quien inspecciona mercancía barata, hasta detenerse frente a Luna. «Tú debes de ser Luna», dijo con una voz tan suave como una daga de terciopelo. Luna se quedó inmóvil. Rebeca sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. «Sé que estás viendo a mi hijo, y también sé que este tipo de historias siempre terminan mal. Las chicas como tú siempre creen que pueden cambiar su vida con un beso de cuento. Pero esto no es una novela». No gritó, no insultó, pero cada palabra era una bomba envuelta en perfume caro. Luna no respondió. No por miedo, sino porque entendía que cualquier cosa que dijera sería usada en su contra. Y porque dentro de ella crecía una mezcla de orgullo herido y rabia contenida. Antes de marcharse, Rebeca dejó una tarjeta en el mostrador. «Esto es para cuando te canses de fingir que puedes con esto. Todo tiene un precio, Luna, incluso el silencio». Al salir, el perfume de Rebeca aún flotaba en el aire, pero también lo hacía algo más oscuro. Una advertencia. Esa noche, Luna no durmió. La conversación la sacudió hasta lo más profundo. Y no era solo por el tono de Rebeca, ni por sus palabras. Era por la certeza con la que hablaba. Porque por un momento, Luna temió que tal vez tuviera razón.
Pero al amanecer, con las primeras luces filtrándose entre los barrotes de la ventana, Luna tomó una decisión. No iba a huir. No iba a esconderse. Nadie, ni siquiera la madre de Gael, iba a definir su historia. El cielo de la ciudad se teñía con los últimos tonos dorados del atardecer, como si el sol supiera que aquella noche algo importante estaba por suceder. Entre los tejados de lámina, los silbidos de los vendedores callejeros comenzaban a desvanecerse, y el barrio se recogía poco a poco en su propio silencio. En la florería, ya cerrada al público, Luna organizaba los ramos sobrantes, dándoles una segunda oportunidad de vida, como solía hacer con todo en su existencia. Habían pasado varios días desde la visita de Rebeca del Monte. La herida de sus palabras aún dolía, pero no sangraba. Luna había decidido seguir adelante, aunque dentro de ella una pregunta seguía latiendo. ¿Estaba lista para enfrentarse a todo lo que significaba amar a Gael? Esa noche, mientras colocaba los lirios en agua fresca, escuchó una suave llamada en la puerta trasera. Era una entrada que solo los vecinos conocían. Cuando abrió, ahí estaba él, Gael, de pie, bajo una lluvia tenue que comenzaba a caer, con el cabello revuelto y la mirada cargada de cosas no dichas. No traía guardaespaldas, ni chofer, solo a sí mismo y una carta mal doblada que jamás entregaría. Luna no preguntó por qué había venido. Simplemente se hizo a un lado, y él entró. No se dijeron nada durante los primeros minutos. Ella volvió a sus flores. Él caminó entre los estantes, tocando los pétalos con delicadeza, como si temiera romperlos. No sabía a dónde más ir, murmuró finalmente. Luna, sin mirarlo, respondió. Aquí siempre llueve cuando estás cerca. Gael sonrió, pero era una sonrisa triste. En el fondo de sus ojos oscuros se leía el cansancio de quien ha tenido que fingir demasiado tiempo. ¿Mi madre vino a verte? Ella asintió. El silencio que siguió fue pesado, espeso, como neblina emocional. No importa lo que diga, no importa lo que ella haga, continuó Gael, dando un paso hacia ella. Yo solo quiero estar contigo, aunque no sepa cómo. Luna lo miró por fin, y en esa mirada había más preguntas que respuestas, más miedo que certezas. Pero también había algo que ni el juicio ni la lógica podían negar. Deseo. La lluvia afuera comenzó a intensificarse, golpeando el techo de la florería como un tambor de destino. La luz tenue del lugar se reflejaba en las gotas del ventanal, creando sombras suaves, casi irreales. Fue en ese instante cuando todo cambió. Gael se acercó lentamente, como quien camina sobre cristales. Luna no retrocedió. Cerró los ojos apenas un segundo antes de sentir sus labios sobre los suyos. No fue un beso de novela, coreografiado o predecible. Fue un beso tembloroso, lleno de duda y hambre. Un beso entre dos mundos que intentaban encontrarse a mitad del camino. Él la sujetó por la cintura con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. Ella, por un instante, se permitió olvidar todo, las palabras crueles, las diferencias sociales, las miradas desconfiadas. Solo existía ese momento, ese beso. Cuando se separaron, ninguno dijo nada. Ambos sabían que la línea había sido cruzada. Ya no eran simplemente dos personas con una conexión improbable. Ahora eran dos corazones entrelazados por una verdad que no se podía ignorar. Gael acarició su rostro con el dorso de la mano y susurró. Ahora entiendo por qué regresé. No fue por el barrio, fue por ti. Y se fue. No porque quisiera, sino porque sabía que si se quedaba, no podría irse nunca más. Luna cerró la puerta, apoyó la frente en la madera y dejó escapar un suspiro que llevaba días reteniendo. Afuera, la lluvia lavaba las calles. Dentro de ella, comenzaba a florecer algo que ni siquiera el miedo podría detener. El amanecer en el barrio llegó como siempre, con el aroma del pan recién horneado, el canto de los pájaros sobre los cables
y los gritos alegres de los vendedores que recorrían las calles empujando sus carritos. Pero para Luna Morales, esa mañana no tenía nada de cotidiana. Desde que abrió los ojos, sintió un presentimiento raro, como si el aire estuviera más pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Se levantó, preparó café para su abuela Carmen y se dirigió a la florería como cada día, sin saber que afuera ya había empezado la tormenta. En la esquina de su local había un grupo de vecinos reunidos, cuchicheando con los ojos clavados en sus celulares. Al pasar, los saludó con una sonrisa, pero nadie respondió. Entró a la tienda confundida, pero sin imaginar el tamaño del desastre. Fue Toño quien llegó, con el rostro pálido, el ceño fruncido y un periódico en la mano. «Luna», dijo con voz quebrada, «mira esto». Ella tomó el periódico con manos temblorosas. Y ahí estaba, en primera plana, una fotografía de ella y Gael besándose dentro de la florería, bajo la lluvia, iluminados por la luz cálida del local. La imagen era hermosa, pero el titular la convertía en un escándalo. La florista y el galán, amor verdadero o jugada publicitaria. A Luna se le fue el color del rostro. Sintió que el piso se le deshacía bajo los pies. Leyó el artículo completo con los ojos empañados. Especulaciones, insinuaciones, burlas, hasta comentarios sobre su ropa, su origen, su supuesta ambición. Habían convertido un momento puro en un circo mediático. En cuestión de horas, los reporteros llegaron como plaga, con cámaras, micrófonos, preguntas hirientes y sonrisas falsas. Uno la interceptó saliendo del local. ¿Es cierto que planeas aprovecharte de la fama de Gael para hacerte famosa tú también? ¿Cuánto tiempo llevan saliendo? ¿Ya vives en su casa? ¿Eres actriz? ¿Modelo? ¿Qué buscas? Luna no respondió. Mantuvo la cabeza en alto, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Su celular no dejaba de sonar. Gael la llamaba una y otra vez, pero ella no contestaba. No porque no quisiera hablar con él, sino porque no sabía cómo. ¿Qué palabras podían arreglar ese caos? Las redes sociales explotaron. Había quienes la defendían, pero muchos más la atacaban. Fotos antiguas suyas aparecieron por todos lados. Gente del barrio la acusaba de traer problemas. Clientes dejaron de ir a la florería. Incluso la señora Ramona, su vecina de toda la vida, le dijo en la cara que había traído vergüenza a la colonia. Como si fuera poco, esa misma tarde, mientras regresaba del hospital donde su abuela había sido internada por un susto, encontró su tienda vandalizada. La palabra trepadora estaba pintada en letras grandes y rojas sobre el cristal del escaparate. El corazón se le rompió. Se arrodilló frente a la vitrina, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus manos, manchadas de tierra y trabajo honesto, ahora limpiaban insultos. Pero no lloró más de lo necesario, porque dentro de su pecho algo comenzaba a endurecerse. Esa noche, Luna no durmió. Observó la ciudad por la ventana mientras sostenía una flor entre los dedos. Pensó en Gael, en su mundo, en todo lo que había perdido por un beso. Al amanecer, se puso su blusa favorita, se recogió el cabello con firmeza y reabrió la florería. Colocó los ramos con el mismo cariño de siempre. Regó las plantas. Atendió a los pocos valientes que aún se atrevían a entrar, como si nada hubiera pasado. Porque sí, había un escándalo, pero también había algo más fuerte: su dignidad. El escándalo había dejado su marca, como una quemadura profunda que no cicatriza fácilmente. Pasaron los días, y aunque el revuelo mediático comenzaba a desvanecerse, el eco de las miradas juzgonas, los titulares crueles y los susurros venenosos seguía retumbando en el corazón de Luna. Era como si cada flor que tocaba llevara una espina invisible clavada en su alma. La florería, aunque abierta, ya no era el mismo refugio de antes. El aroma de las gardenias, antes cálido y familiar, ahora le sabía a nostalgia. Los colores de los tulipanes ya no la hacían sonreír. Y su abuela Carmen, aún convaleciente en casa,
Le tomaba la mano en silencio, sabiendo que su nieta había cambiado para siempre. Gael, por su parte, vivía un infierno distinto. Los estudios que lo contrataban exigían explicaciones. Su representante le suplicaba discreción. Los productores le pedían que se enfocara en su carrera y que evitara relaciones inconvenientes. El mundo del espectáculo es hermoso por fuera, pero por dentro está hecho de hipocresía y máscaras. Y Gael ya no sabía cómo sostener tantas al mismo tiempo. Intentó verla varias veces. Se apareció frente a la florería. Esperó en la banca de la plaza. Mandó flores, cartas, mensajes de voz. Pero Luna no respondió. No porque lo odiara, sino porque lo amaba. Llamarlo, en ese momento, dolía demasiado. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer y las calles se cubrían de sombra, Luna salió por la puerta trasera del local y lo encontró allí, de pie, esperándola como si el tiempo no existiera. Gael la miró con los ojos llenos de cansancio. Ella se detuvo a unos pasos. «Necesito hablar contigo», dijo él con voz baja, «aunque sea por última vez». Ella asintió, sin decir palabra. Caminaron juntos hacia el parque. Era el mismo lugar donde jugaba de niña, donde había soñado con un futuro lleno de libros y descubrimientos. Ahora, todo le parecía ajeno. Se sentaron en una banca, en silencio. La brisa movía las hojas secas a sus pies. «No puedo con esto», murmuró Luna al fin, rompiendo el silencio. «¿Conmigo?», preguntó Gael, aunque ya conocía la respuesta. «Con todo esto, con tu mundo, con las cámaras, con la gente que me odia sin conocerme, con tu madre, que me mira como si yo fuera una amenaza». Gael bajó la mirada. No tenía argumentos, solo tristeza. «Yo te amo, Luna. No sé cómo pasó, pero es verdad». Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, silenciosa, discreta, como ella. «Y por eso te dejo, porque te amo, pero no puedo convertirme en alguien que no soy». Gael quiso detenerla. Tomó su mano, pero Luna se levantó con firmeza. Lo miró una última vez. Y esa mirada fue más poderosa que 1000 palabras. «Tú naciste para volar alto, Gael. Yo nací para quedarme con los pies en la tierra. No se puede construir un puente con tanta distancia entre las almas». Y se fue. Caminó sin mirar atrás. Sus pasos eran pesados, pero su decisión era firme. Gael se quedó solo en la banca, con las manos vacías y el pecho lleno de ausencias. Por primera vez en su vida, el hombre más deseado del país no sabía cómo seguir adelante. Esa noche, en su departamento, Luna colocó un ramo de lirios junto a la ventana y escribió en su diario: «A veces, amar también es aprender a soltar». Las noches en el barrio ya no eran tranquilas. Desde la separación entre Luna y Gael, un velo gris parecía haberse instalado sobre las calles, como si hasta el viento supiera que algo valioso se había roto. Luna continuaba con su vida, pero lo hacía con una calma forzada, una rutina que disfrazaba el dolor con flores y silencio. Fue durante uno de esos atardeceres opacos, cuando la florería ya había cerrado, y Luna recogía los tallos marchitos del día, que escuchó una voz del pasado. Una voz que no olvidaba, aunque deseara hacerlo. «Pensé que te habías olvidado de mí, Luna». Era Mauricio. Mauricio Cárdenas, su exnovio, el primero en decirle te amo, y también el primero en romperle el corazón. Había desaparecido del barrio hacía casi 3 años, después de meterse en problemas con la ley por robo y agresión. Todos pensaban que estaba preso o muerto, pero allí estaba, más delgado, más oscuro, con una mirada que no contenía ternura ni rencor, sino algo peor: ambición. Luna retrocedió un paso. Él sonrió, esa sonrisa torcida que siempre ocultaba un segundo propósito. «Qué curioso verte otra vez. Y justo ahora que andas tan famosa». Ella no respondió. Sabía que el silencio a veces es más fuerte que las palabras. Mauricio entró sin ser invitado, paseando la mirada por la tienda como quien mide el valor de cada cosa.
Mira nada más. Qué bonita te pusiste. Siempre supe que tenías algo especial. Y mírate ahora, en todos los periódicos, en todas las bocas, besando al millonario. Luna lo miró con frialdad. Si viniste a molestar, la puerta está abierta. No, Luna, no vine a molestar. Vine a ayudarte. Su tono cambió, más bajo, más venenoso. Verás, tengo información, de tu galán, cosas que te interesarían. Y también tengo amigos que estarían muy interesados en ti, si no me ayudas a mantenerlos lejos. Ahí estaba la amenaza, disfrazada de cortesía, envuelta en una sonrisa. Mauricio ya no era el chico rebelde del barrio. Ahora era parte de algo más sucio. Traía la oscuridad pegada a la piel. Luna lo echó, pero esa noche no pudo dormir. Sabía que Mauricio no mentía. Nunca aparecía sin un plan. Días después, comenzaron a llegar a la florería hombres extraños. Preguntaban por flores que no existían. Se quedaban más tiempo del necesario. Uno incluso le tomó una foto sin permiso. Luna comenzó a sospechar que Mauricio estaba detrás de eso. Y tenía razón. Mauricio se había asociado con un pequeño grupo de extorsionadores del barrio. Usaban su historia con Gael como gancho, como excusa para presionar, amenazar, manipular. Él sabía que la fama de Luna era una mina de oro, y pensaba explotarla con o sin su consentimiento. Mientras tanto, Gael lidiaba con sus propios demonios, encerrado en su departamento, rechazando guiones y entrevistas, sin ánimos de continuar con nada. Pero una noche, recibió una llamada anónima. Tu noviecita va a tener problemas, si no haces algo pronto. Gael no lo pensó 2 veces. Al día siguiente, fue directamente al barrio. Nadie lo esperaba, nadie lo recibió bien, pero él no venía a buscar perdón, venía a protegerla. Luna lo encontró frente a su florería, con el rostro tenso y el corazón al borde del estallido. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz seca. Mauricio, dijo él, sin rodeos. Está jugando contigo. Está en algo turbio, y si tú no me dejas ayudarte, te vas a hundir con él. Luna sintió que el mundo giraba. Otra vez, su pasado volvía para destruir lo poco que había reconstruido. Esa noche, mientras cerraba las puertas con doble cerrojo, entendió que el amor no era su único enemigo. Había gente dispuesta a destruirla por dinero. Y Mauricio no había regresado por ella. Había regresado para terminar de romper lo que una vez amó. La tormenta que se había gestado en silencio durante semanas finalmente estalló. No en el cielo, sino en la vida de Gael del Monte. Mientras Luna enfrentaba las amenazas de Mauricio y los ecos de su ruptura, él navegaba por una verdad enterrada hacía más de 2 décadas, su origen. Todo comenzó con una llamada inesperada. Un viejo amigo de la infancia, uno de esos que aún vivía en el mismo barrio donde Gael había dado sus primeros pasos, le confesó que su madre Rebeca no había sido tan cuidadosa como creía. Alguien había hablado. Alguien había mencionado que, en sus años jóvenes, Rebeca se había involucrado con un hombre casado. Y no cualquier hombre, Rodrigo Arámbula, empresario, magnate, dueño de una cadena de medios, constructoras, vinícolas irónicamente, del mismo estudio que ahora producía las telenovelas protagonizadas por Gael. El hombre que había estado en su vida desde siempre, como una sombra. Gael no quiso creerlo. ¿Cómo su madre, tan orgullosa, tan celosa de su imagen, pudo haberle ocultado algo tan fundamental? Pero las piezas comenzaban a encajar. Recordó miradas esquivas, conversas abruptas, fotos arrancadas de álbumes, nombres prohibidos. Y cuando la duda se convierte en necesidad, no hay fuerza que la detenga. Movió hilos, usó sus contactos. En menos de una semana, obtuvo una muestra de ADN de Rodrigo Arámbula, extraída discretamente de una copa de vino que el magnate había usado en una gala reciente. El laboratorio donde mandó hacer la prueba era de absoluta confianza. No podía haber margen de error. Mientras esperaba el resultado, Gael no podía dormir. Paseaba por su departamento como un animal enjaulado,
repasando cada fragmento de su infancia, cada gesto esquivo de su madre, cada vacío que hasta entonces no tenía nombre. Por otro lado, Rebeca sentía que algo estaba a punto de derrumbarse. Había sentido oídos demasiado atentos, miradas desconfiadas, y en su interior sabía que no podría ocultar la verdad para siempre. El día que llegaron los resultados, Gael no los abrió de inmediato. Colocó el sobre la mesa, lo miró durante mucho tiempo, como si supiera que al abrirlo, perdería para siempre la única versión de su historia que conocía. Finalmente, rasgó el sobre. Compatibilidad genética, 99 puntos o 98%. Resultado: Rodrigo Arámbula, padre biológico confirmado. No hubo lágrimas, tampoco rabia, solo un silencio espeso, un hueco, una grieta que no podía ser llenada con nada. Gael ahora no era solo un actor exitoso, era heredero de un imperio que jamás pidió, hijo de un hombre que había pagado para que él desapareciera de su vida. Una pieza más en un tablero que no entendía. Decidió confrontar a su madre. Fue hasta la residencia familiar, donde Rebeca lo esperaba como si ya supiera. Estaba sentada en la sala, bebiendo té, impecable como siempre, con esa mirada que escondía 1000 tormentas. «Lo sabes, ¿verdad?», preguntó sin levantar la vista. Gael se quedó de pie. No necesitaba palabras, su expresión decía todo. Rebeca suspiró. No lloró. Tampoco se defendió, solo dijo: «Lo hice por ti, por tu futuro, por darte una vida donde no tuvieras que rogar por nada». «Y me quitaste la verdad», respondió Gael, con una voz que temblaba. «Me hiciste crecer con un vacío que no entendía. Me negaste a mi padre y a mí mismo». Ese día, algo se rompió entre madre e hijo. No era odio, era decepción. Una grieta que tardaría años en sanar, si es que alguna vez lo hacía. En las semanas siguientes, el rumor comenzó a correr por los pasillos de los medios, que Gael del Monte era hijo ilegítimo de Rodrigo Arámbula, que su carrera había sido manipulada desde las sombras, que quizás su ascenso no había sido tan limpio como todos creían. Y mientras las columnas de chismes ardían con teorías y suposiciones, Gael solo pensaba en una cosa: Luna. Ella era la única que lo había visto como era, sin apellidos, sin cámaras, sin fortuna. Y ahora, él también era alguien más, alguien nuevo, alguien que necesitaba reconstruirse desde cero. Las semanas habían pasado lentas, cargadas de días iguales y noches demasiado largas. El barrio seguía su curso, como si el escándalo, el dolor y las amenazas se hubieran desvanecido entre la rutina de los vendedores ambulantes y el murmullo de las fuentes. Pero en el corazón de Luna Morales, el silencio pesaba más que cualquier escándalo. Había aprendido a convivir con la ausencia, con la sombra de Gael en sus pensamientos, con el eco de un amor que había decidido enterrar antes de verlo pudrirse bajo el peso de un mundo que no era el suyo. Ella se dedicaba a su florería con la disciplina de quien necesita ocupar la mente para no escuchar al corazón. Atendía a los pocos clientes que quedaban, cuidaba de su abuela Carmen con la ternura de siempre, y por las noches escribía en su diario palabras que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Una pequeña pausa. ¿Te está gustando esta historia? Escribe en los comentarios qué te está pareciendo, y también cuéntanos qué tipo de historias prefieres escuchar, porque estamos creando nuevas historias todos los días, y tu opinión puede ayudarnos a traer contenido que realmente te guste. Gracias por compartir tu opinión. Una de esas noches, Carmen volvió a sentirse mal. Sus manos temblaban, su respiración era entrecortada, y sus ojos buscaban a Luna como un ancla en medio de una tormenta. Luna la llevó de inmediato al Hospital General del Distrito, un edificio viejo, con pasillos fríos y luces fluorescentes que parpadeaban como si no quisieran mantenerse encendidas. Mientras esperaba noticias, sentada en una banca de plástico duro, los recuerdos se agolpaban en su mente. La infancia, los cuentos de su abuela, las noches de lluvia, y Gael. Fue entonces, entre el vaivén de enfermeros y el aroma a desinfectante, que lo vio.
Gael estaba ahí, de pie, a unos metros, con un ramo de flores silvestres en la mano y el rostro más delgado, más maduro, más roto. No vestía traje ni lentes oscuros. Vestía cansancio y culpa. Luna parpadeó como si dudara de su vista. Gael la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Ninguno se movió. El tiempo pareció detenerse entre ellos, como si el hospital entero respirara al mismo ritmo. Él fue el primero en acercarse. Lento, cauteloso, como quien teme espantar una mariposa posada en su pecho. «¿Cómo está tu abuela?», preguntó en voz baja. «Estable. Por ahora», respondió Luna, sin mirarlo del todo. Gael se sentó a su lado. No dijo más. No hacía falta. Había entre ellos una conversación muda, hecha de heridas compartidas y recuerdos que aún ardían. Pasaron minutos en silencio. Solo se escuchaba el pitido de las máquinas, el roce de las suelas contra el piso encerado, el murmullo distante de una telenovela encendida en la sala de espera. «Escuché lo de Mauricio», dijo él finalmente. «Ya no importa», susurró Luna. «Todo eso, ya no importa». Gael bajó la mirada, luego la alzó, con una intensidad que le quemaba los ojos. «Luna, no he dejado de pensar en ti, aunque mi mundo esté patas arriba, aunque me duela respirar, aunque todo me diga que te deje en paz, no puedo». Ella lo miró entonces, y en sus ojos había tristeza. Sí, pero también había algo más, algo que no era resignación, era lucha, era una chispa que aún no se apagaba del todo. «No viniste por mi abuela, ¿verdad?». Gael negó con la cabeza. «Vine porque no puedo más, porque todo lo que descubrí, todo lo que tengo, no vale nada si no lo comparto contigo». Ella apartó la mirada. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si pelearan dentro de ella todas las versiones de sí misma. «No te voy a prometer que va a ser fácil, Gael», dijo con voz temblorosa. «No sé si pueda confiar en ti otra vez. No quiero promesas, Luna. Solo quiero que me dejes estar a tu lado, aunque sea en silencio». Y ahí se quedaron, en ese rincón del hospital, entre máquinas y esperas, entre el amor que aún dolía y la esperanza que se negaba a morir. La calma que trajo el reencuentro entre Gael y Luna fue breve, casi ilusoria, como una flor que brota antes de una gran tormenta. Ese momento de respiro no era más que el preludio de algo mucho más oscuro, porque mientras ellos intentaban reconstruir lo que el escándalo y la distancia habían destrozado, otros ya tejían con hilos venenosos la próxima tragedia. Regina Salazar observaba desde las sombras. La actriz, expareja de Gael, no había superado su rechazo. Había fingido ante la prensa que lo apoyaba, había aplaudido en público sus logros, pero por dentro ardía de celos. Regina no aceptaba haber sido sustituida por una florista sin apellido. Su ego no se lo permitía. Y por eso, cuando vio a Gael salir del hospital acompañado de Luna, una idea comenzó a germinar en su mente como una hiedra venenosa. No actuó sola. Sabía que necesitaba a alguien que conociera a Luna, que supiera sus debilidades, sus hábitos, sus miedos. Encontró a Mauricio, lo buscó, lo tentó con dinero, y con la promesa de una venganza perfecta. Juntos, comenzaron a construir una mentira lo suficientemente creíble como para destruir a Luna ante los ojos de Gael y del mundo. El plan fue ejecutado con precisión quirúrgica. Todo empezó con una supuesta filtración, una serie de mensajes de texto, falsificados con tecnología y astucia, en los que Luna parecía negociar con un paparazzi a cambio de dinero por las fotos del escándalo. Luego, aparecieron depósitos sospechosos en una cuenta bancaria a su nombre. Finalmente, una grabación de audio, manipulada, por supuesto, en la que se escuchaba su voz diciendo: «A ver si así me vuelvo famosa de una vez por todas». Cuando el material llegó a los medios, la historia explotó como dinamita. Luna Morales, la florista humilde,
Ahora era acusada de haber planeado toda su relación con Gael como una estrategia para ascender socialmente. La prensa no tardó en destrozarla. Los titulares eran despiadados. Los mismos que antes la habían romantizado, ahora la llamaban oportunista, maestra de la manipulación, reina del chantaje. Luna fue sorprendida por la noticia en plena calle, cuando salía del hospital con una bolsa de medicamentos para su abuela. Un reportero se le acercó sin piedad, le mostró su propia confesión desde un celular y le preguntó cómo se sentía sabiendo que Gael ya no confiaba en ella. Ella no entendía. No sabía de qué hablaban. Miraba la pantalla sin comprender cómo era posible que su voz, sus palabras, fueran convertidas en armas contra ella. En ese instante, supo que alguien la quería destruir, y supo también que, una vez más, tendría que pelear sola. Gael recibió la noticia de golpe. Su representante le mostró todo. Le habló con seriedad. Le dijo que su carrera estaba en riesgo, que los inversionistas estaban preocupados, que necesitaban un distanciamiento inmediato de la señorita Morales. Gael no quería creer, no podía, pero las pruebas eran muchas, demasiadas. Buscó a Luna, la encontró en su florería, intentando abrir con manos temblorosas, el rostro abatido, los ojos llorosos. «¿Qué hiciste?», preguntó él en voz baja, con el corazón hecho trizas. Luna se giró lentamente. Sus ojos decían todo. «Nada. No hice nada, Gael». «¿Y esos audios? ¿Y los mensajes?» «Son mentira». Pero él ya no podía distinguir verdad de ilusión. Ya no sabía si el amor era suficiente para cubrir tantas dudas. Dio un paso atrás. «Dime que no planeaste todo desde el principio. No tengo cómo probar que no lo hice. Pero si dudas de mí, ya no queda nada que salvar». Gael no respondió. Dio media vuelta y se fue. Luna se quedó de pie, entre flores marchitas, como una estatua viva del dolor. Esa noche llovió, pero no fue una lluvia de novela. Fue una tormenta de esas que arrastran todo a su paso. Y con ella, se fue la poca paz que quedaba. El escándalo aún retumbaba como eco en las paredes de la ciudad. Luna, aislada y señalada, había vuelto a refugiarse en su pequeño mundo de flores, dolor e incredulidad. Gael, por su parte, se sumergía en el silencio, ahogado por las dudas que él mismo había permitido crecer. Y en medio de ese abismo entre los dos, alguien más empezó a ocupar el espacio que una vez fue de confianza. Regina Salazar, hermosa como una serpiente de terciopelo, se movía con la precisión de una actriz experta. Sabía qué decir, cómo mirar, cuándo acercarse. No era casualidad que apareciera en la vida de Gael justo cuando él más necesitaba claridad. Con sus gestos suaves y palabras cargadas de comprensión, comenzó a tejer un lazo sutil entre ellos. «Tú no mereces esto, Gael», le dijo una tarde, al encontrarlo solo en un café del centro, escondido detrás de una gorra y lentes oscuros. «Has dado todo por esa mujer, y ella te pagó con traición». Gael no respondió. Tenía el rostro endurecido por la confusión. Lo que más le dolía no era lo que se decía de Luna, sino no saber si debía seguir creyendo en ella. Regina no presionó. Solo se sentó a su lado, le ofreció su silencio, su presencia. Y Gael, agotado de todos, empezó a permitirle quedarse. Con el paso de los días, las apariciones de Regina se hicieron constantes, en los eventos públicos, en las galas de beneficencia, en los rodajes. Los fotógrafos los captaban juntos, y aunque él nunca sonreía realmente, ella sabía posar con la expresión exacta de quien está volviendo a ser feliz. Los medios no tardaron en hablar de una posible reconciliación. Las revistas de espectáculos llenaron sus portadas con titulares como «Gael vuelve a los brazos de Regina» o «El amor verdadero nunca muere». Era la narrativa perfecta, la actriz célebre y el galán retomando su historia, cerrando el círculo. Pero todo era mentira. Dentro de Gael,
La herida de Luna no dejaba de arder. Cada vez que Regina lo tocaba con falsa ternura, él recordaba las manos honestas de Luna, las que no pedían nada. Cada palabra de consuelo se le atragantaba, porque no podía dejar de preguntarse si había cometido un error. Luna, por otro lado, veía las noticias desde el rincón más discreto de su sala, con el televisor casi sin volumen, como si eso suavizara el golpe. No lloraba, ya no. Se había secado por dentro. Pero en sus ojos brillaba una furia muda, una mezcla de tristeza e impotencia. Toño, fiel como siempre, era quien más sufría al verla así. La amaba en silencio, desde siempre, pero nunca había cruzado esa línea. Sin embargo, ahora que Gael parecía haberla olvidado, algo dentro de él comenzó a despertarse. «Tú no necesitas que nadie te rescate, Luna», le dijo una noche, mientras la ayudaba a cerrar la tienda. «Pero si alguna vez quieres que alguien te acompañe en esta batalla, aquí estoy». Ella lo miró con ternura. No respondió. Solo colocó una mano sobre la suya, agradecida, y le sonrió con esa sonrisa frágil que siempre reservaba para los días más pesados. Y así, el triángulo se formó. No con promesas ni besos robados, sino con ausencias, silencios y oportunidades abiertas. Regina se ilusionaba con la idea de recuperar lo que una vez tuvo. Toño, desde las sombras, comenzaba a creer que tal vez su momento había llegado. Y Luna solo quería volver a confiar. Pero el amor, como las flores, necesita más que agua y sol para florecer. Necesita verdad, y esa aún estaba escondida entre las mentiras. Las mentiras tienen patas cortas, decía la abuela Carmen. Y aunque por un tiempo parecía que la calumnia contra Luna había echado raíces profundas, la verdad empezó a moverse en silencio, abriéndose paso como una semilla obstinada que crece en medio del concreto. Y quien se encargó de regarla fue Toño. Toño, el amigo leal de toda la vida, el que siempre había estado ahí, entre bromas, silencios y madrugadas de ayuda incondicional. Él conocía a Luna como nadie más. Sabía que esa voz en el audio no era la suya, que esas supuestas conversaciones por mensaje eran falsas, no solo por las palabras, sino por el alma que no estaban cargadas, porque Luna no mentía así, no manipulaba así, y mucho menos, amaba así. Movido por una mezcla de indignación y amor, ese amor silencioso y profundo que nunca se atrevió a confesar del todo, Toño se puso manos a la obra. No era detective, ni tenía influencias, pero sí tenía algo que ni los poderosos ni los falsos podían comprar: la verdad de su intuición. Visitó el cibercafé del barrio, platicó con un chavito que se la vivía editando videos para redes sociales y que le enseñó cómo detectar errores en grabaciones manipuladas. Luego fue con su primo, que estudiaba sistemas, y le pidió ayuda para rastrear los metadatos de los mensajes filtrados. Poco a poco, fue armando un rompecabezas que empezaba a mostrar una imagen clara. Alguien había plantado toda la evidencia. Pero la pieza clave llegó una noche, cuando Toño, ya cansado y frustrado, recordó algo. Un rostro. Un tipo que vio saliendo de la casa de Luna días antes de que todo estallara. Lo había visto años atrás en una fiesta del medio artístico. Era productor o algo así, siempre pegado a figuras como Regina Salazar. Con ese dato, Toño decidió arriesgarse. Empezó a seguir a Regina. Esperó días. Observó. Se volvió sombra. Hasta que una tarde, en el estacionamiento de un hotel, la vio discutir con Mauricio. Se escondió detrás de una columna y sacó su celular. «Esto ya se está saliendo de control, Mauricio», decía Regina, visiblemente molesta. «Si descubren que tú pagaste por falsificar los audios, nos van a hundir a los dos. Yo solo quería sacar a esa mujer del camino, no que esto se volviera una bomba». Toño apenas podía creer lo que escuchaba. Temblando, guardó el celular y corrió al taller donde Luna terminaba de armar unos arreglos para un velorio. «Luna», dijo agitado, con los ojos brillosos,
Ya tenemos cómo demostrar que todo fue una trampa. Ella lo miró sin entender al principio. Luego escuchó el audio, y el color volvió a su rostro. No era alegría, era una furia serena, como un volcán que despierta despacio. ¿Crees que Gael? No lo sé, respondió Toño, pero tiene derecho a saber. Y tú tienes derecho a defenderte. Al día siguiente, Luna mandó el audio a Gael, sin explicaciones, sin reclamos, solo el archivo, para que él escuchara la verdad por sí mismo. Gael lo recibió mientras estaba en el camerino de un programa matutino. Le dio play, y conforme escuchaba, su expresión fue cambiando, de incredulidad a rabia, a vergüenza. Regina, que estaba con él en ese momento, supo que algo se rompía sin necesidad de que él dijera una sola palabra. «¿Qué pasa, amor?», preguntó, fingiendo inocencia. Él la miró como si fuera otra persona. «Tú sabías todo esto, ¿verdad?». Regina no respondió, solo bajó la mirada. Gael se levantó, se quitó el micrófono del pecho y salió del estudio sin despedirse. No le importó el programa, ni los productores ni la prensa. Solo sabía una cosa. Había cometido un error imperdonable. Y esta vez iba a enfrentarlo. El escándalo ya no rugía como antes, pero las brasas aún humeaban. Las redes sociales seguían divididas. Los programas de chismes repetían los mismos clips con opiniones disfrazadas de análisis, y los reporteros continuaban rondando el barrio, esperando que Luna Morales hiciera una declaración. Pero ella, firme como siempre, guardaba silencio. No necesitaba defenderse de lo que nunca hizo. Quien no podía seguir callando era Gael. Después de escuchar el audio que Toño le había enviado, algo se quebró dentro de él. No fue solo el peso de la culpa por haber dudado de Luna, sino también el desprecio por sí mismo, por haber cedido al miedo, por haber permitido que otros hablaran por su corazón. Pasó noches sin dormir. Repasó cada palabra dicha, cada gesto negado, cada oportunidad que dejó pasar. Pensó en las veces que Luna lo miró con verdad, incluso cuando él no estaba listo para sostenerle la mirada. Pensó en su madre, en Regina, en todos los que lo moldearon a conveniencia, y decidió que ya era hora de liberarse. Habló con su representante, canceló compromisos, rompió contratos, y pidió un espacio en el programa matutino más visto del país, Despierta Corazón. No quiso comunicados, ni ruedas de prensa, ni entrevistas editadas. Lo que tenía que decir, lo diría con su voz, frente a todos, y frente a ella. El día de la transmisión, el set estaba adornado con colores pastel, y la presentadora, una mujer famosa por hacer llorar hasta a políticos, lo recibió con una sonrisa amplia y falsa. Pero Gael no sonreía. Vestía sencillo, camisa blanca, sin maquillaje, sin glamour, solo verdad. Después de unos minutos de preguntas amables, Gael tomó la palabra. Se quitó el micrófono de solapa y miró directo a la cámara. No estoy aquí como actor, ni como figura pública. Estoy aquí como hombre, como alguien que se equivocó. El estudio enmudeció. La presentadora bajó la mirada. El silencio en casa de Luna era absoluto. Hace semanas, permití que las dudas me cegaran. Permití que personas con intenciones oscuras me hicieran dudar de alguien que jamás me dio una razón para desconfiar. Acusaron a Luna Morales de cosas que no hizo. Y yo no la defendí. Sus ojos se humedecieron, pero no se quebró. Luna, si me estás viendo, quiero que sepas que lamento no haber creído en ti. Lamento haber sido débil. Pero sobre todo, lamento haberte dejado sola cuando más necesitabas que alguien te sostuviera. Sacó de su bolsillo una pequeña flor seca que había conservado desde aquella primera visita a la florería. La colocó sobre la mesa. No tengo cómo reparar el daño. No tengo cómo borrar las palabras que no dije. Pero tengo mi voz, y hoy la uso para decirte, frente a todos, que te amo. Que no quiero una vida con luces, contratos y fama si no estás tú en ella.
En ese momento, las redes sociales estallaron. El video se viralizó antes de que Tero había dicho lo que sentía, sin miedo y sin guión. En los rincones más oscuros de la ciudad, donde ni las cámaras ni los reflectores se atreven a mirar, hay nombres que se susurran con miedo. Uno de esos nombres, ahora, era Mauricio Cárdenas. Humillado, traicionado por Regina, y completamente fuera del plan que él mismo había creado, se había convertido en una bomba a punto de estallar. Ya no actuaba por codicia. Lo movía el rencor, un odio profundo hacia Luna, hacia Gael, hacia todos los que alguna vez brillaron mientras él se consumía en la sombra. La confesión pública de Gael fue la chispa que encendió su furia. Desde un cuarto de hotel barato, Mauricio la vio en una televisión vieja, comiendo con las manos sucias y los ojos inyectados de rabia. Golpeó la mesa, rompió un vaso, y juró que nadie saldría ileso. No esta vez. Sabía que Luna era el corazón de Gael, que, incluso con toda la fama, la fortuna y el poder, él era frágil ante el amor que sentía por ella, y que si quería herirlo, era en ella donde debía tocar. Pero esta vez no bastaba con amenazas. Planeaba algo más cruel, más definitivo. Durante semanas había seguido a Luna a escondidas. Conocía su rutina, sus caminos, los horarios del hospital donde Carmen seguía en tratamiento. Había esperado, observado, preparado. Una tarde gris, mientras el cielo amenazaba tormenta, Luna regresaba a casa sola, cargando bolsas con medicamentos e ingredientes para el caldo favorito de su abuela. Caminaba tranquila, con el paso cansado pero firme. Fue entonces cuando un auto oscuro se detuvo a su lado. Dos hombres bajaron sin decir palabra. Uno la sujetó del brazo, el otro le cubrió el rostro con una tela húmeda. Nadie vio nada. Nadie oyó nada. Solo el rechinido de las llantas al alejarse a toda velocidad. Horas después, la florería quedó cerrada. El celular de Luna fue hallado en la banqueta. Toño fue el primero en notar su ausencia. Corrió al hospital, a casa, a la tienda, nada. Gael recibió la noticia en plena reunión con su abogado. Dejó todo. Salió corriendo. No pensó. Solo actuó. La denuncia fue inmediata. Pero no había testigos. No había pistas. Nadie imaginaba que, en ese momento, Luna se encontraba amarrada en una vieja bodega abandonada en la periferia de la ciudad. Con las manos entumecidas, el rostro magullado y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Frente a ella, con los ojos desorbitados, estaba Mauricio. ¿Sigues creyendo que puedes con todo?, le escupió con desprecio. ¿Creíste que Gael te iba a salvar? Ese mundo no es tuyo, Luna. Nunca lo fue. Ella no lloró. Ni una sola lágrima. Lo miró con una dignidad que lo desarmaba. Tú no eres nadie, le dijo apenas con fuerza. Y lo sabes. Por eso necesitas destruir. Mauricio la golpeó. No con fuerza, pero con rabia. Mientras tanto, Gael había movido cielo y tierra. Usó contactos, dinero, favores. Hasta Rodrigo Arámbula, al enterarse del secuestro, movilizó recursos, no por compasión, sino por control. Gael, sin embargo, no aceptó ayuda del padre que lo había negado. Solo aceptó la compañía de Toño, que no lo dejó ni un segundo. Finalmente, un informante dio una pista. Una vieja bodega en San Andrés, un lugar olvidado por todos. Gael y Toño llegaron primero, antes que la policía. Forzaron la entrada, y ahí la vieron, en el suelo, golpeada, pero viva. Toño soltó un grito de alivio. Gael cayó de rodillas, la abrazó con fuerza, como si con ese abrazo pudiera devolverle todo lo perdido. Mauricio intentó huir, pero fue detenido. Gritaba incoherencias, maldecía, amenazaba, pero ya nadie le creía, ni siquiera él mismo. Luna fue trasladada al hospital. Las heridas no eran graves, pero el trauma estaba ahí, marcado, tatuado en el alma. Sin embargo, por primera vez, no se sentía sola. Gael no la soltó ni un momento. Le pidió perdón, no con palabras,
sino con actos, con su presencia, con sus manos apretadas a las suyas en cada noche de insomnio. Y Luna, desde su cama, entre sábanas ásperas y el zumbido de los monitores, pensó que quizás, solo quizás, aún había algo por escribir en esa historia. El rescate de Luna había sido milagroso, sí, pero no trajo paz. Lo que dejó fue una mezcla de miedo, desvelo y una sensación amarga de que todo podía venirse abajo en cualquier momento. Porque cuando se enfrenta a un enemigo como Mauricio, no basta con salvarse una vez. Hay que estar alerta siempre. Luna seguía recuperándose en casa, rodeada del cariño de su abuela, del cuidado constante de Gael y la atención silenciosa de Toño. Pero en las noches, el insomnio la desgastaba. Cerraba los ojos y aún podía escuchar los pasos de Mauricio, el crujido del piso en aquella bodega, el eco de su voz enferma. Aunque por fuera intentaba mantener la calma, por dentro seguía atrapada en ese momento. Gael, mientras tanto, no se despegaba de ella. Había renunciado a filmaciones, compromisos y entrevistas. Nada era más importante que su presencia junto a Luna. Le cocinaba, le leía fragmentos de novelas, incluso había plantado un pequeño rosal en el jardín de la florería, como promesa silenciosa de nuevos comienzos. Pero la calma duró poco. Una mañana, mientras desayunaban, Gael recibió una llamada urgente del comisario Morales, el mismo que había coordinado el rescate. La noticia cayó como un rayo. Mauricio se había fugado. Durante su traslado al penal de máxima seguridad, un comando armado interceptó la camioneta de la policía. Hubo un tiroteo, 2 oficiales heridos, y Mauricio, desaparecido, otra vez en las sombras, otra vez libre. «Esto no puede estar pasando», murmuró Luna, con las manos temblorosas. Gael apretó los labios, furioso. Sabía que Mauricio no se había fugado por casualidad. Tenía un plan. Y como antes, Luna estaba en el centro de ese plan. Horas después, la policía descubrió algo más. En la computadora personal de Mauricio, abandonada durante la fuga, había documentos con fotos, rutas y horarios. Todo indicaba que su nuevo objetivo era Carmen, la abuela de Luna. Iba a usarla como venganza, como carnada. No había tiempo que perder. Gael, junto con Toño y 2 escoltas de confianza, salió disparado hacia el hospital donde Carmen seguía internada bajo observación médica. Eran casi las 3 de la madrugada. La ciudad dormía, pero ellos volaban entre semáforos rojos, avenidas vacías y radios encendidos. Al llegar, todo parecía en calma, pero algo no cuadraba. El guardia que debía estar en la entrada no estaba en su sitio. Las luces del pasillo principal parpadeaban. Un silencio raro se apoderaba del ambiente. Gael y Toño entraron primero. Revisaron habitación por habitación hasta llegar a la de doña Carmen. Y ahí, al abrir la puerta, vieron la escena que congeló su sangre. Una figura encapuchada, con una jeringa en la mano a punto de inyectarle algo a la señora. Toño no pensó. Se lanzó sobre él con un grito ahogado de furia. Gael lo ayudó, y entre los dos lograron someter al atacante, que no era otro que uno de los secuaces de Mauricio, disfrazado de enfermero. No hubo necesidad de llamar a nadie más. La policía llegó segundos después, alertada por la ambulancia falsa que estaba estacionada afuera. Carmen estaba viva, intacta, asustada, pero a salvo. «¿Qué está pasando, mijito?», preguntó la señora con voz débil, mientras Gael la abrazaba con cuidado. «Nada que no podamos enfrentar, doña Carmen», respondió él acariciándole la frente. «Ya no va a pasar nada más. Se lo prometo». La amenaza había sido contenida. Pero Gael sabía que mientras Mauricio siguiera suelto, nadie estaría realmente a salvo. Lo que estaba en juego no era solo la tranquilidad de Luna, sino su futuro juntos. «A partir de ahora, no te dejo sola ni un segundo», le dijo a Luna esa misma noche, tomándole la mano bajo la luna llena. Y ella, por primera vez en semanas, asintió sin miedo. Porque el amor, cuando es verdadero, no solo se vive, también se protege.
La madrugada después del intento de atentado contra doña Carmen marcó un antes y un después en la historia de Luna y Gael. Aquel suceso no solo reafirmó lo que ya sentían el uno por el otro, sino que, de algún modo, les devolvió algo que creían haber perdido: el derecho a la paz. Mauricio seguía prófugo, pero la red que lo protegía había empezado a desmoronarse. Las autoridades intensificaron la búsqueda y cada rincón de la ciudad fue rastreado. Mientras tanto, Luna fue dada de alta, y con el consentimiento de su abuela, quien, a pesar del susto, no perdía el carácter fuerte, decidió irse con Gael unos días fuera de la capital, no para esconderse, sino para respirar. Eligieron un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo, rodeado de montañas, cielos limpios y un silencio que curaba. Ahí, entre caminos de tierra, casas coloridas y árboles que danzaban con el viento, Luna comenzó a reencontrarse consigo misma. Las primeras noches fueron difíciles. Despertaba alterada, confundida, creyendo que todo había sido un sueño o una trampa. Gael siempre estaba ahí, sentado a su lado, leyéndole poesía, acariciando su cabello, o simplemente en silencio, sosteniéndole la mano. Con el tiempo, esos despertares se volvieron menos tormentosos, y las pesadillas dieron paso a recuerdos bonitos. El primer beso en la florería, las risas con Toño, los paseos en bicicleta por su barrio cuando aún era niña. Durante el día, Luna salía a caminar por los senderos, recogía flores silvestres y observaba aves. Gael, por su parte, se convirtió en otro. Sin cámaras ni fans, sin guiones ni eventos, empezó a descubrir quién era de verdad. Y lo que descubría le gustaba. Un día, mientras ayudaban a una señora del pueblo a sembrar geranios, Luna se detuvo de pronto. Había sentido una presencia conocida. Volteó, y ahí estaba Toño, sonriendo como siempre, con una mochila al hombro y la cara quemada por el sol. No podía quedarme allá solo. Vine a ver cómo están. Y a mí si me dejan, a quedarme un rato. Luna corrió a abrazarlo. Gael también lo recibió con gratitud. Los tres compartieron una cena sencilla, a la luz de velas, riendo de cosas simples, saboreando cada instante como si fuera eterno. Esa noche, mientras todos dormían, Luna se sentó frente al campo, con una libreta en la mano. Escribió una carta, no a nadie en particular. Era una carta para ella misma, una promesa. Hoy decido vivir sin miedo. Hoy dejo de huir. Hoy empiezo otra vez. Al día siguiente, recibieron una visita inesperada, una mujer de mediana edad, vestida con ropas humildes pero con mirada firme. Se presentó como Eugenia Sandoval, abogada de la Fundación Botánica Nacional. Venía con una noticia que cambiaría todo. ¿Es usted Luna Morales?, preguntó con voz clara. Sí, soy yo. Entonces necesito que escuche esto con calma. Su madre, antes de fallecer, dejó registrada una propiedad a su nombre, un terreno ubicado en la Sierra de Puebla, con especies endémicas protegidas y valor ecológico incalculable. Su madre era parte de un programa de conservación, y usted es la heredera directa. Luna quedó en shock. No sabía nada, no lo esperaba. Era como si el pasado, que tantas veces la había herido, ahora le entregara un regalo oculto entre las ruinas. Gael la abrazó, Toño le apretó el hombro, y ella, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin miedo. Tal vez el destino no era tan cruel después de todo. Después de todo lo vivido, lo perdido y lo recuperado, el amor entre Luna y Gael no regresó como un rayo fulminante. No fue un fuego que estalla de pronto. Fue más bien una llama pequeña que se encendía de nuevo con cada gesto, con cada silencio compartido, con cada mirada que ahora sí se sostenía sin miedo. El amor renació como renacen las flores después de una helada, lento, paciente, pero con una fuerza que ya no temía al invierno. En el pequeño pueblo de Hidalgo donde se habían refugiado, los días pasaban con la serenidad de quienes saben que sobrevivieron a algo demasiado grande como para apresurarse.
Luna comenzaba a redescubrir su risa, esa risa que parecía guardada desde la infancia. Gael, por su parte, se había despojado de todo lo que no le pertenecía. Fama, contratos, poses. Ya no era el actor. Era solo un hombre enamorado. Las caminatas por el campo se volvieron rutina. Recogían flores, hablaban del pasado sin rencor, y soñaban en voz baja con un futuro distinto. Toño, siempre presente, había encontrado un trabajo temporal como profesor de arte para los niños del pueblo. Su presencia era un recordatorio de lealtad. Aunque en su mirada aún se escondía un amor no correspondido, había paz en su alma. Él sabía que Luna y Gael se pertenecían, y que su papel en la historia había sido sostenerla hasta que pudiera caminar sola. Una mañana de cielo despejado, Luna llevó a Gael al lugar más alto del cerro que rodeaba el pueblo. Desde ahí, se podía ver todo: las casas, los sembradíos, o las nubes que se desenrollaban en el cielo como velos de algodón. «Aquí venía con mi mamá», dijo, señalando una roca grande donde se sentaron. «Me enseñó que cuando una flor nace en lo más alto de la montaña, es porque nada la puede detener». Gael la miró en silencio. Luego sacó de su bolsillo un pequeño anillo de plata, sencillo, con una piedra transparente como el agua. «No es un compromiso ni una promesa vacía. Es un símbolo», dijo él, tomándole la mano. «Quiero que esto sea nuestro comienzo. Libre, sin presiones, solo tú y yo, y lo que venga». Luna lo miró por un largo instante. Luego asintió, con una lágrima silenciosa cayendo por su mejilla. No necesitaban más palabras. Se abrazaron ahí, en la cima, con el viento jugando entre sus cabellos y el mundo entero a sus pies. Días después, llegó la noticia que sellaría su destino. Mauricio había sido capturado en la frontera, intentando escapar del país con documentos falsos. Fue extraditado de inmediato. Las autoridades confirmaron todos sus delitos. La prensa, por fin, comenzó a limpiar el nombre de Luna. Pero para ella, lo más importante ya no era la opinión pública. Era lo que sentía cada vez que abría los ojos y lo veía a él, a su lado. Entonces, tomaron una decisión. Gael vendió su departamento en la ciudad y compró una pequeña casa junto al terreno que Luna había heredado. Juntos empezaron a proyectar un centro ecológico, una especie de jardín botánico que sirviera para educar a los niños del pueblo y conservar las especies que su madre tanto había protegido. Toño fue el primero en sumarse. Se encargó del diseño del invernadero y de las clases comunitarias. El lugar empezó a cobrar vida. Lo que había sido tristeza y huida se transformaba en raíz y crecimiento. Y una tarde, cuando ya nadie lo esperaba, llegó al pueblo una carta inesperada. Venía firmada por Rodrigo Arámbula. En ella, reconocía a Gael como su hijo públicamente. No por obligación, sino por arrepentimiento. Y junto a la carta, una donación importante para el proyecto de Luna, sin condiciones, sin nombres, solo con una frase. Al fin entendí que el verdadero poder no está en lo que poseemos, sino en lo que sanamos. Luna leyó esas palabras en voz baja, y Gael la abrazó desde atrás, dejando que el sol del atardecer los envolviera. Ahí, entre montañas, en flores y tierra fértil, su amor encontró la forma de florecer sin miedo. El sol del amanecer pintaba de oro los tejados del pequeño pueblo. Las campanas de la iglesia repicaban como nunca, y el aire olía a pan recién horneado, a flores frescas y a promesa cumplida. Todo el pueblo se había reunido desde temprano, vestidos con sus mejores ropas, para asistir a algo que muchos ya consideraban un milagro: la boda de Luna Morales y Gael del Monte. Pero no era una boda de revista. No había alfombra roja, ni diseñadores exclusivos, ni cámaras de televisión. Era una boda del alma, con bancas de madera, coronas de flores silvestres y un altar adornado por las manos de los propios vecinos. Luna vestía un sencillo vestido blanco, confeccionado por una costurera del pueblo.
Su cabello caía suelto sobre los hombros y una corona de bugambilias adornaba su cabeza. Caminó por el pasillo al ritmo de un cuarteto de cuerdas formado por estudiantes de música que ella misma había apoyado con el centro ecológico. Doña Carmen, ya más fuerte, la esperaba en primera fila, con los ojos llenos de lágrimas. Toño, con el corazón sereno, sostenía una cámara antigua con la que capturaba cada instante. Y Gael la miraba como quien mira una estrella fugaz y no quiere parpadear para no perderla. El sacerdote habló poco. Sus palabras fueron claras, sin adornos. Habló de amor como raíz, de perseverancia, de segundas oportunidades. Y cuando Luna y Gael intercambiaron sus votos, no hubo discursos largos, solo miradas que decían más que 1000 poemas. Contigo aprendí a no tener miedo, susurró Luna. Y yo, contigo, aprendí a amar de verdad, respondió Gael. Los aplausos fueron sinceros, largos, cálidos. La fiesta se extendió hasta el anochecer. Hubo pozole, tamales, música de mariachi, danzón en la plaza, y hasta una lluvia ligera que todos recibieron como bendición. Las risas llenaron el aire, los niños corrían entre los invitados, y hasta los más viejos bailaron como si el tiempo no pesara. Pero como toda buena historia de amor, aún faltaba un último acto. Regina Salazar, quien había desaparecido de la escena pública tras su implicación en el escándalo, reapareció en el pueblo. No para arruinar nada, sino para cerrar su propio ciclo. Llegó sola, con la cabeza baja, y pidió ver a Luna. La encontró en el invernadero, regando las plantas con una paz que solo se consigue cuando se ha pasado por el infierno y se ha vuelto con las manos limpias. No vengo a pedir perdón, dijo Regina. Sé que no lo merezco. Solo quería verte y decirte que me rendí, que no te odio. Te envidiaba, porque tú tenías lo que yo nunca supe conservar. ¿Verdad? Luna no dijo nada. Le ofreció una flor, una dalia blanca, el símbolo de la gratitud y del perdón silencioso. Regina la tomó, y con eso bastó. Al día siguiente, Luna y Gael partieron hacia Puebla, al terreno que ella había heredado. Iniciaron la construcción formal del Centro Botánico y Cultural, con el apoyo de universidades, comunidades indígenas y hasta de Rodrigo Arámbula, quien ahora apoyaba el proyecto de forma anónima. El sueño de su madre empezaba a tomar forma. Con el paso de los años, ese lugar se convirtió en un santuario natural, un sitio de paz, educación y esperanza. Los niños del pueblo aprendían sobre la tierra, sobre las flores, sobre la importancia de cuidar lo que nos cuida. Y en medio de todo eso, seguían ellos, Luna y Gael, ya no como la florista y el galán, sino como dos almas que se encontraron contra todo pronóstico y decidieron construir una vida lejos de los reflectores, pero iluminada por algo mucho más fuerte, el amor real. A veces, cuando el viento sopla fuerte entre los árboles del centro ecológico, algunos dicen que se puede oír una voz que recita en el aire. La historia de amor más improbable fue también la más verdadera. Y en un mural pintado por los niños del pueblo, se lee una frase que resume todo. Cuando el amor florece en tierra difícil, nunca deja de crecer. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.